3, perdón, 3. Hechos 3. Dice curación de un cojo. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó al momento, y se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en esta enseñanza, en esta historia, que había un hombre que estaba enfermo. Si vamos más adelante a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 22, podemos ver que este hombre tenía más de 40 años. Y dice la palabra que este hombre estaba, ¿qué? Enfermo. Estaba enfermo, y dice la palabra que en aquellos lugares había un lugar donde todos los judíos de enorme categoría espiritual iban a adorar y alabar a Dios. Y dice la escritura que este hombre que estaba enfermo lo llevaban a que estuviese ahí parado afuera del templo que se llamaba La Hermosa, para que él pidiera, ¿qué? Limosnas para poder sobrevivir. Él sabía que cada que él iba ahí a las puertas llamadas La Hermosa, todos los judíos que se reunían tenían que darle forzosamente una limosna, porque los judíos en aquellos años siempre querían ser vistos haciendo algo bien para que fuesen alabados. Pero había muchos rituales en ese templo. Uno de ellos era que hacían sacrificio por sus pecados, pero eso era en el día de la mañana. Pero en la hora novena, Pedro y Juan, que ya no hacían más sacrificios, porque habían entendido que el único sacrificio único y perfecto era el Señor Jesucristo para salvar nuestras almas y nuestras vidas, ellos no iban a hacer los sacrificios, pero sí iban a la hora de la oración, iban a la hora de la adoración. Entonces, cuando Pedro y Juan, dice la escritura, que caminaba, este hombre extendió la mano sobre ellos para que ellos le pudiesen dar algo. Nótese aquí la palabra, que llevaban a este hombre y lo ponían afuera del templo llamada La Hermosa. Diga conmigo: llevaban. ¿Quién lo llevaba? Sus familiares, sus amigos, quizás sus padres. Hoy nosotros podemos ver en esta historia que aquellos que llevaban a ese hombre, dice la palabra, que lo dejaban y se iban fuera de ese lugar, fuera de donde estaba la presencia de Dios. Esos hombres sabían que allí en ese lugar estaba la presencia de Dios. Sin embargo, iban y dejaban la carga y salían a hacer sus quehaceres y sus deberes. ¿Les suena familiar lo que pasa hoy en día con muchos hermanos? Hoy todos quieren venir a la presencia de Dios a dejar sus cargas y sus problemas, pero nadie quiere entrar a adorar al Señor. Todos se pierden lo bonito y lo hermoso y maravilloso que es habitar en la presencia de Dios. Dice la escritura que estos hombres llegaban y dejaban al enfermo, y el enfermo extendía su botecito y les decía: denme una limosna. Este hombre se quedaba simplemente para recibir lo que otros le podían dar, ni siquiera generosamente, sino de lo que le sobraba. Hoy nosotros podemos recibir de Dios grandes cosas, pero nosotros estamos a veces acostumbrados a recibir cosas tan pequeñas
simplemente para seguir sobreviviendo. Dios quiere cambiar tu condición completamente. Si tú quieres que Dios te apoye y que cambie la condición en la que a veces nosotros nos encontramos, entonces tú no te puedes quedar fuera de la presencia de Dios. Tienes que venir a la presencia del Señor. O si solamente quieres un apoyo para no morir o un apoyo moral, déjame decirte que hay instituciones que te pueden dar ese apoyo. Porque Dios no solamente quiere hacer de tu vida un mecanismo para que tú puedas simplemente venir a Él como si Él fuese una beneficencia pública, que cuando simplemente tú lo necesites, vengas y corras delante de su presencia y le digas: ayúdame porque no puedo más con esto. Dios quiere cambiar nuestra condición, y Dios no solamente quiere apoyarte, sino Dios quiere transformar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El trabajo de un ministro en este mundo no es hacer que la condición del hombre sea aceptable o soportable. El trabajo de nosotros, tuyo y mío como ministros, es llevar la gloria de Dios para que Dios restaure y libere a todo aquel que quiere creer y vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Porque dice la palabra que el Señor ha venido a que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dice la Escritura que esos hombres iban y dejaban a ese enfermo ahí en ese lugar. Y ese enfermo se había acostumbrado a pedir las limosnas, a vivir de las limosnas. Hoy saben por qué hay muchos hermanos que están fracasados en lo espiritual. Porque siempre vienen y le dicen al pastor: pastor, ahí le dejo mis cargas, ore usted por mí. ¿Y saben lo que hace el pastor? Ni se acuerda de sus cargas, ni se acuerda de sus preocupaciones. ¿Le suena o no le suena? Muy pocos ministros realmente están hoy orando por su pueblo, por ese remanente que Dios los dio. Pero muchos ellos están cegados y no atienden el llamado que Dios les hace para poder traer al pueblo a que tenga una libertad conforme lo establecido en la Escritura. Nosotros habíamos hablado que la palabra fue diseñada por Dios para que tú y yo, por medio de esta Escritura, resolvamos cualquier problema que nosotros tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a orar. Subían juntos al templo ¿a qué? A orar, a buscar la presencia de Dios. ¿Y qué significa para nosotros los cristianos el orar? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué significa la palabra orar? La palabra orar, no me espanten, significa hablar con Dios. Diga conmigo: hablar con Dios. Cuando nosotros le decimos a una persona: vamos a orar por ti, le estamos diciendo: vamos a hablar por Dios, vamos a hablar con Dios por ti. Vamos a orar por Dios y le vamos a exponer tu causa, le vamos a poner tu caso. Vamos a orar a Dios, vamos a hablar con Dios y le vamos a pedir a Dios que te bendiga. Pero ¿cómo es que nosotros podemos venir y podemos hablar con Dios? ¿Cómo es que una persona común y corriente como su servidor, sin sonar altivo, le puede usted decir que yo puedo entrar a la presencia de Dios y puedo hablar con Él? Porque le conozco y porque Él me ha comprado y me ha hecho su hijo. Amén. Si yo le dijera a usted: mire, el día de mañana tengo una festividad y voy a andar allá con López Obrador y va a haber puro diputado, ¿y usted qué diría? No, y vamos a comer lo mejor de lo mejor, y va a haber una gran mesa, y va a haber una gran gala, y va a estar bailando ahí la Bella y la Bestia. ¿Usted qué diría? Ah, qué presuncioso, qué apático. Pero ¿por qué no suena apático el estar en la presencia de Dios? Es decirles: yo he estado en la presencia de Dios. Porque Dios no permite que eso nosotros lo veamos de una mala forma, sino todo lo contrario. Debemos de entender que tú y yo podemos siempre habitar en la presencia de Dios. Amén. Y es por eso que cuando le decimos a la gente: venga, vamos a orar por ti, ven, queremos orar por ti,
ven, te queremos bendecir. Es porque nosotros conocemos a Dios y porque sabemos que Dios está en nosotros. Por eso dice la palabra, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Y dice la Escritura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cualquier cosa que yo pida en el nombre de Jesús será concedida a aquellos que andemos bajo su obediencia, aquellos que andemos conforme a su enseñanza. Hoy, si estamos aquí, es porque queremos vivir en la presencia de Dios. Amén. Vivir en la presencia de Dios. Existen dos formas de ver la vida. Una creyendo que no existen los milagros, y la otra creyendo que día con día Dios puede hacer un milagro en mi vida. Son perspectivas muy diferentes. Las bajas expectativas te pueden derrubar y te quitan la posibilidad de ser. Las bajas expectativas que tú tienes de ti mismo y de tu relación con Dios te roban la posibilidad de tu crecimiento espiritual y de que tú puedas alcanzar la gloria de Dios en tu vida. La baja expectativa. Tú no puedes orar con Dios, te pueden decir, Dios no te va a oír. Esto es muy fuerte para Dios. Estos milagros ni siquiera los hizo Dios. No lo puede hacer Dios. Hoy no me siento apto para hablar con Dios. Hoy pequé y no quiero acercarme a Dios. Y si qué tal si hoy me acerco a Dios y mañana le fallo. ¿Y qué va a pasar si después vuelvo a acercarme a Él y le vuelvo a fallar? Esa es una falta de expectativa de nosotros para no podernos acercar a Dios y que nosotros crezcamos en el Señor. Tú puedes empezar hoy a trabajar en tu mente. Diga conmigo, trabajar en mi mente. La mente es como un paracaídas. ¿Sabe por qué? Porque solo funciona cuando está abierto. Si tú cierras un paracaídas y te avientas de un avión y no lo abres, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Pero si lo abres, ese paracaídas te va a salvar. Y la mente así es. La mente tenemos nosotros que abrirla para poder tener ese entendimiento de que lo que Dios quiere para nosotros. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esa es la voluntad. Lo dijo Albert Einstein. La voluntad puede hacer cualquier cosa. Tu voluntad puede quitar cualquier muralla, puede derribar cualquier montaña, pero es tu voluntad la que puede hacer esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. Y estos sanarán. Pero si yo no tengo la voluntad de venir y poner mis manos sobre los enfermos, si yo no tengo la voluntad de ir y orar por aquel oprimido, entonces ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, sino mi voluntad va a ser que la presencia de Dios baje y esté conmigo donde quiera que yo vaya, en la situación que yo me presente. Amén. Pero es tu voluntad, y es que tú tienes que abrir tu mente para entender que tu voluntad es lo que necesita Dios para trabajar y para restaurar y para hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Es tu voluntad. Amén. Pero a veces, ¿qué pasa con la voluntad? A veces ya venimos nosotros al servicio y nos hablan por teléfono. Oye, ¿qué crees? Que el abuelito está bien enfermo, vente mejor para acá. Ya ayer en la noche estábamos listos para estar en las cosas de Dios y de repente entró un friazo que dije, no me voy a enfermar, mejor no voy. Y a veces por cosas tan mínimas nos quitan esa voluntad de vivir bajo la gloria de Dios. Amén. ¿No sabéis que todos un día nos enfermamos y un día vamos a partir con el Señor? Bueno, los que andemos en su palabra, porque otro quién sabe. Pero dice la palabra que hubo un hombre que caminaba y le decía al Señor, ven, sígueme. Y este hombre dice que llevaba una persona que había fallecido, y este hombre le decía al Señor, permíteme, Jesús, déjame ir enterrar a mi muertito. Y el Señor le contestó, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Dice la Escritura que Pedro y su hermano estaban pescando allí en el mar, y que Jesús pasó por ahí, que les dijo, vengan y síguenme. Señor, pero que somos pecadores y no hemos pecado nada.
Y el Señor le dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres, vengan, yo les voy a mostrar algo más glorioso, vengan, pongan su voluntad en mí, pongan su mirada en mí. Hoy es tiempo que nosotros pongamos la mirada en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy es tiempo de que tú y yo lleguemos a habitar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy es tiempo de que tú en este lugar no te vayas sin sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque hoy tú y yo en este lugar vamos a sentir la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo puedo yo llegar a la presencia de Dios, pastor? ¿Cómo puedo yo llegar a la presencia de Dios? ¿Cómo, estando yo en mi condición, puedo llegar a la presencia de Dios? ¿Cómo si yo no conozco a Dios? Mucha gente me ha hablado de Dios aquí, Dios allá, Dios acá, pero yo no veo a ningún Dios. ¿Cómo puedo yo llegar a la presencia de Dios? Cuando vas a buscar un trabajo, o vas a buscar una escuela, o vas a buscar una dirección, y no sabes cómo llegar, ¿cómo llegas tú a ese lugar? ¿Qué tienes tú que hacer para llegar a ese lugar? Buscar, preguntando. Vamos a decir con el Google Map, ahora es más moderna mi hermana Betty, pero le pregunta al Google Map. Preguntas para poder llegar a un lugar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que preguntar. Para llegar a un lugar tienes que preguntar. Digan conmigo: si yo quiero ir a un lugar y desconocido, yo quiero llegar a un lugar desconocido, tengo que preguntar para llegar a ese lugar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O me equivoco? Y yo luego muchas veces yo decía, oigan, perdonen, aquí en Jardines de Morelos, ¿dónde vive la niña más bonita? Y me dieron la dirección de mi esposa. Y ahí llegué yo. Ya le dije: ya llegó la bestia, sí, la reina. Para poder nosotros llegar a un lugar que no conocemos, tenemos que preguntar. ¿Y sabe lo que nos dice Dios a través de su palabra? Si no has sentido mi gozo en tu vida, si no has sentido mi presencia en tu vida, si quieres aprender más de mí, si quieres atender mi palabra, si quieres vivir bajo mi bendición, ven y pregunta: ¿dónde está mi presencia? Acompáñame a ver la palabra de Dios en el libro de Jeremías, versículo número 6, capítulo 6, versículo 16. Aleluya. Cuando encuentre la cita puede decir gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 6, 16. Aleluya. Jeremías 6, 16, ¿ya lo encontramos? Ahora no vinieron mis amigos Ronaldo y Donovan, mis hermanos, que nos den la porción de la escritura. Amén. Amén. ¿Le puede dar lectura, por favor? Dice, así dice Yahvé: párense en los caminos y caminen, pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y caminen por él, y encontrarán sosiego para sus almas. Pero dijeron: no vamos. No andaremos. Dice la escritura que el Señor, ¿qué te dice? Porque dice la escritura, Dios dice: paraos en los caminos antiguos, mira y pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y ve por él y hallarás descanso para tu alma. Ven y pregunta, ¿cuáles son los caminos de Dios? ¿Dónde puedo encontrar yo a Dios? Y dice la escritura que entonces el Señor hará que tú estés con él y te enseñará sendas donde piensas que no las hay, sendas desconocidas, para que tu alma pueda descansar, para que tu alma pueda reposar. Pero es necesario que nosotros vengamos y le digamos a la gente: ¿dónde puedo encontrar a Dios? Hermana Betty, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Hermana Rosy, ¿dónde puedo encontrar a Dios? ¿Ustedes dónde podemos encontrar a Dios? Ven, vamos el domingo, yo te llevo donde está la presencia de Dios. ¿Pero cómo? ¿Tú sabes dónde está la presencia de Dios? Claro, yo sé dónde está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está donde se le alaba, donde se le adora y donde se invoca su santo nombre. Amén. Allí está el Señor, allí está el Señor, en medio de su pueblo. Amén. Un hombre un día
nos contaba, incluso dio ese testimonio en la radio, que tenía una hija que estaba muy enferma. Estaba muy enferma. Y dice que esa niña ya iba a morir. Y que ya incluso en el hospital privado donde estaba, le habían dicho que si querían que falleciera en ese cuarto de hospital, o si querían llevársela a su casa para que todo su familiar se pudiera despedir de ella. Entonces este hombre, cuando oye la noticia, pues no quiso llorar con su esposa, con sus otros hijos. Dice este hombre que salió, tomó el carro, lo echó a andar y fue pues sobre la calle, sobre la avenida. Y dice que él iba pensando en la vida de su hija que se estaba desvaneciendo, y cuando menos sintió, un carro lo golpeó. Él, lejos de salir y echar pleito, dice que solamente recostó su cabeza sobre el volante y se puso a llorar. Y entonces el otro hombre del carro se bajó y tocó la ventana y le dijo: baja, hombre, baja tu ventana, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y este hombre le dijo: es que mi hija va a morir. Mi hija ya está en casa y nada más estamos esperando el momento en que ella parta con el Señor. Y este hombre le dijo: no hay casualidades, yo sé quién puede sanar a tu hija. Y este hombre voltea y le dice: ¿cómo? Tú sabes que no sabes ni de lo que estás hablando. Ha estado en los mejores hospitales, he gastado mucho dinero. Y este hombre dijo: es que yo sé quién puede salvar la vida de tu hija, sanar la vida de tu hija. ¿Y dónde está? ¿Quieres que quiera venir a verla? ¿No será demasiado tarde? ¿Puedes hablarle por teléfono? ¿A dónde tengo que ir? Dime, en este momento les digo que saquen a mi hija y la trasladen a ese hospital. No se trata de ningún hospital. Y no se trata de que tú ahora traigas a tu hija, sino él va a llegar a tu hija. Y dice: vamos a ese lugar, vamos a donde está tu hija. Y este hombre, cuando iba en el camino, le iba preguntando: pero ¿cómo se llama ese doctor? ¿Qué especialidad tiene ese doctor? ¿Traerá todos sus instrumentos? ¿Cabrán en la casa? ¿Qué es lo que va a pasar con mi hija? ¿De dónde es ese doctor? Y este hombre le decía: lo único que te puedo decir hasta hoy es que el doctor de doctores, él hizo la ciencia. Para él no hay imposibles. Solamente tú tienes que esperar a que él haga la obra. Dice este hombre en su narrativa que cuando entran al cuarto, este hombre llega y le dice: quédense nada más los papás y los demás salgan del cuarto. Y cuando cierran la puerta, este padre de familia le dice: ¿a qué horas va a venir? Yo nunca vi que le hablaras por teléfono a ese doctor. Yo nunca vi que lo mensajearas. ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué me has engañado? Y ese hombre le dijo: es que no era necesario llamar a ese doctor, porque desde este día, en ese momento cuando tú y yo nos encontramos, él ya estaba aquí en este lugar. Entonces este hombre dice que volteó y decía: pero yo no veo a nadie, hombre, te estás volviendo loco, ¿qué está pasando? Y le dice: no, solamente escucha la palabra. Y dice que este hombre empezó a orar por esa niña y empezó a decirle: Señor, tú que todo lo puedes, que no hay imposibles para ti, yo te pido que este hombre vea tu gloria, y en su necesidad hoy clamo, Señor, para que tu presencia habite en esta niña y tenga esta niña una vida larga y plena. Y en ese instante, así como lo oye, en ese instante dice la narrativa de este hombre, que su hija abrió los ojos, miró a sus padres y les dijo: tengo hambre. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Amén. Ese es el Dios que tú tienes que conocer. Amén. Esas son las historias que tú tienes que vivir. No historias en las que es que a veces tengo, a veces no. Es que hoy no quiere el Señor que yo tenga. Es que hoy no puedo dejar yo esta cosa en mi vida que me aparta de Dios. Porque hay dos cosas que debemos de entender. Tú sigues y alabas y adoras al Dios que está en tu mente, o has aprendido a conocer al Dios vivo que reina y tiene la gloria en todo lugar. Amén. ¿Cómo? Entonces hay dos dioses. Hay dos dioses. Uno es el Dios real, que habla la palabra y que hace ese tipo de milagros. Y hay otro Dios que está en nuestra mente, que a veces no nos deja avanzar, que a veces no nos deja ir a más.
Y cuando vemos que la circunstancia se pone difícil, nuestra voluntad es quebrantada y no somos capaces de salir adelante. Es que yo nunca he sentido la presencia de Dios como lo dice Pepe. Es que, ¿será que Pepe sí está consagrado a Dios y tiene un llamado y yo no? ¿Hay quién está haciendo la obra en ti? ¿El Dios real o el Dios de tu mente? El Dios de tu mente. Es que yo no puedo conseguir ese futuro que yo me planeé. Es que yo no puedo conseguir ese empleo que yo necesito. Es que hoy yo no creo que Dios quiera para mí lo mejor de lo mejor. ¿Quién está actuando ahí? ¿El Dios real o el Dios de tu mente? El Dios de tu mente. Es que yo no me siento apto. Hoy yo pequeño no puedo llegar a la presencia de Dios. Mejor me limpio tantito para después venir y orar a Él. El Dios de tu mente. Es que yo no puedo dejar de vivir. En la semana fueron unos hermanos que dijeron que iban a estar aquí, pero yo sabía que no iban a estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque no quieren cambiar. Es que estamos viviendo y estamos atrapados en el alcoholismo. Pero en el grupo donde estamos, allí nos están ayudando. Y yo le decía, ¿cuánto tiempo tienes en el grupo? 6 meses. Y en esos 6 meses, ¿cuántas veces has caído? Pues como 6. Entonces tu grupo no sirve para nada. Porque ahí solamente predican un Dios que te entra en la mente. Pero nosotros predicamos un Dios que transforma los corazones. Amén. Es que yo quisiera algún día poder predicar la palabra con poder, pero no sé si pueda. Ese es el Dios de tu mente. Porque el Dios real te ha tomado y te ha diseñado para cumplir un propósito en ti. Y ese es un propósito no de los seres humanos, sino es un propósito glorioso. Amén. Donde tú te muevas en Dios, donde tú esperes en Dios, donde tú vayas confiado y digas, yo sé que el Señor está conmigo donde quiera que yo vaya. Gloria Y todo Dios, me amén. tiene que salir bien. Todo me tiene que salir bien, porque yo soy hijo de Dios y el Señor camina conmigo. Muchas veces nosotros recibimos el trato de Dios y le damos la gloria a Dios por el trato, porque si no fuera por el trato yo no estaría aquí predicando la palabra. Pero ¿sabe qué? El trato de Dios no avergüenza. El trato de Dios edifica. Amén. Porque cuando tú estás ahí en ese lugar sin saber qué vas a pasar con tu vida el día de mañana, tú en ese momento que ya estás sufriendo y sintiendo ese dolor, ese vacío, te vuelves a levantar y vuelves a mirar al cielo y le vuelves a decir al Señor, no estoy solo, no estoy sola, tú estás conmigo y venceré. Amén. Y lo lograré. Amén. Y caminaré y me levantaré. Amén. El trato de Dios no avergüenza, el trato de Dios edifica. Amén. Pero hay de los pobres que confían en su santa ¿qué? Santa fortuna, en sus idolatrías. Porque le predicamos una vez a una mujer, acércate a Cristo porque Él va a cambiar tu vida. Acércate a Cristo. Y ahora ya trae una muñecota de más fea que la fea de las feas de las feas. Que la muerte y que la van a adorar y que les va a servir y que los va a proteger. Y no me gozo y me alegro, pero amaneció su carro sin llantas, ¿verdad? ¿Y dónde está la que según acaba con la maldad? ¿Dónde está aquellos que le iban a proteger? Bien dice la palabra que preguntemos por las sendas antiguas, porque en las sendas antiguas Dios nos dijo, todo ídolo no sirve, como diría el niño de Facebook, no sirve para nada. Tienen ojos y no ven, nariz no huelen, oídos no oyen, boca no hablan, manos no palpan, pies no caminan. El ídolo no es nada. Pero Dios lo es todo. Amén. Dios lo cubre todo. Amén. Pero para poder ser salvo necesitas aprender a acercarte a Dios. Hay gente tan dura y tan dura de corazón que hasta en el hecho de muerte no se quiere acercar a Dios. O simplemente está con Dios, pero con el Dios de su mente, no con el Dios real. Hay personas que están muriendo, están así ya casi todas tullidas, pero es que tienes que perdonarlo. Ay, yo no voy a perdonar, me lo llevo a mi tumba. Pero es que tienes que perdonar. No, que si me acabo de acordar que hasta los chilaquiles se me quemaban por su culpa.
Oye, vinieron a verte tus hijos. Que no pasen esos ingratos, que no pasen. Nada más vienen a ver qué les dejé, ¿verdad? Nada más vienen a ver qué les dejé. Hay gente muy dura que aún en su lecho de muerte, ¿sabe lo que dice? Pero hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Y ahora matan a un narcotraficante y que Dios lo tenga en su santa gloria. Y ahora se mueve un padrecito de esos pedrastitas, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y luego fallece una persona que toda la vida se pasó haciendo cosas malas y malas. Ay, pero si igual se arrepintió, que Dios la tenga en su santa gloria. Ese es el Dios de nuestra mente. Porque el Dios real solamente a sus hijos los lleva y los invita a su casa, los invita a su aposento. ¿Por qué crees que Dios te dice a ti y a mí diariamente: ven, cuando tenga necesidad, entra a tu casa, cierra la puerta de tu casa y búscame qué? En lo secreto y yo te recompensaré en público? Porque Dios quiere que tu voluntad sea la que tú puedas venir adelante de Él y entablar una conversación con Él, y entonces tú puedas ¿qué? Hablar con Dios. ¿Tú puedes hablar con Dios? Amén. Amén, tú puedes hablar con Dios. Tú puedes hablar con Dios. Vaya conmigo rápido en la palabra a Lucas 23, del verso 39 al 43. Si usted me dice que no ha conocido personas muy duras, hoy le voy a presentar a una persona muy dura que hasta en su lecho de muerte no quiso glorificar a Dios. Lucas, ¿qué? Lucas 23, el Evangelio de Lucas 23. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Ya lo encontramos? Ya. Permítame un segundo. Dice la escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros mismos. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas él ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la palabra que allí en el monte Calvario, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, había dos malhechores. Uno que era, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Uno era Dimas. ¿O no eran sus nombres esos? Dice mi esposa que no era Pancho y Pedro, ¿no? Tampoco. No era Pilato. No, Pilatos tampoco. Dice que había dos malhechores y que uno estaba al lado del Señor a la derecha, el otro a la izquierda. Y dice que uno le decía al Señor Jesús: si en verdad tú eres el Cristo, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, sálvate, muestra tu gloria y entonces sálvanos a nosotros también. Le exigía a Dios. Le decía a Jesús: sálvate ahora, prueba, porque yo no creo en Dios, yo no creo en ti, yo no creo en todo lo que hablan. Hoy, si tú eres en verdad el que dice ser, sálvate y entonces demuéstrame tu poder. Y entonces yo estaré contigo. Ese malhechor le decía eso, lo probaba y le decía: a ver, yo quiero ver cómo te salvas. Y entonces yo estaré contigo. Pero pues me tiene que también que salvar a mí. De paso, sálvame a mí. Pero fíjese, ese hombre nunca se arrepintió delante de Dios. Nunca le dijo: Señor, yo me arrepiento de lo que hice, sálvame. Ese hombre estaba con un Dios en su mente, diciéndole: tienes la obligación de que si tú te salvas, tú tienes la obligación de salvarme a mí. Pero el otro hombre que estaba al otro costado lo calló y le dijo: cállate, porque no sabes lo que estás hablando ni lo que estás diciendo. Cállate.
Porque nosotros a la verdad aquí estamos sufriendo y vamos a morir por lo que hicimos. Pero Él no ha hecho ningún mal. Y en sus últimos suspiros, imagínense, allí en la angustia y en ese dolor, el otro todavía estaba peleando. ¿Cómo sería de malvado ese hombre que todavía le querían fuerzas para pelear? Yo con un dolorcito de estómago, mire, no quiero ni pelear con nadie. Así me traigan la sopa fría, yo ni digo nada. Porque cuando uno se siente mal, ¿a poco uno quiere pelear? Pero ese hombre, tan mal que estaba, que tenía tanta maldad en su corazón, que quería seguir peleando. Pero el otro hombre le decía, cállate, no hables así porque no conoces de Dios. Y este hombre volvió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí, Señor, porque yo sí creo que tú eres el Mesías, yo sí creo que tú eres el Señor. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor volvió y le dijo, por tu arrepentimiento, por tu fe, porque has comprendido y has invocado al Dios real, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Servimos a un Dios real o servimos a un Dios simplemente de nuestra mente? Porque muchas veces, como somos hijos de Dios en nuestra mente, dice la palabra de Dios, no lo busquen para irle adelantando. Nada más apúntelo si trae el Evangelio de Juan 8:5 dice, ustedes juzgan según sus criterios humanos. A veces que nosotros juzgamos con el criterio de Dios de nuestras mentes. Es que te vas a ir al infierno, es que no te va a perdonar el Señor, es que tú no puedes ir a la congregación. No, ¿cómo te voy a llevar a mi congregación tan hermosa y preciosa? Oye, Dios, ¿por qué casi no tenemos invitados? Porque han de contaminar aquel lugar. Es que no me conoces, yo soy hija de Dios y voy a orar para que descienda fuego del cielo y te consuma. No, Señor, tú sabes que soy tu hijo, tú sabes que soy tu hija, Señor. Haz, Señor, que sienta tu poder, Señor. Dice tu palabra que nadie se burlará de mí, Señor. Señor, haz. Bueno, yo conocí a una hermana que, mire, hasta los dientes apretaba. Hace muchos años, en Ministerios Montebrón, le mandamos un saludo a nuestro apóstol Hugo Carrillo, que también está ahí en la congregación. Había un joven, muy delgadito, chaparrito, tenía así como cuerpo de torerito, así chaparrito, así, y siempre como que sus sacos así infladitos, y tenía su coletita, y yo le decía, mira el torerito. Y el torerito siempre llegaba, no sé cómo se llamaba, el torerito siempre llegaba y le ponía el agua al apóstol. El agua. ¿Y qué cree que un día yo no vi al torerito? Y le dije a mi esposa, ya cayó el torerito. Y mi esposa, ay, tú siempre pensando mal. Y le digo, no, pues que nunca falta, y hoy no vino. Llegamos al otro culto, yo otra vez no estaba el torerito. Le digo, ya ves, ya cayó el torerito. Vamos a orar por el torerito. Pues no supimos cómo se llamaba. Yo le dije, Señor, bendice al torerito. Porque no sabía cómo se llamaba el muchacho. Después, como 2 meses, llega el muchacho abatido, decaído, desanimado. Y con temor, toma una botella de agua y se la lleva al apóstol. Y cuando sale este muchacho de la congregación, una hermana lo jala y le dice, ¿cómo es posible que tú hayas caído? Eres como un perro que ha regresado a su vómito. Pero dice la palabra que las perras no se le dan a los cerdos. Entonces le digo a mi esposa, espérame, ahí me hablan. Ahora me regreso y le digo al muchacho, no dejes que esta mujer te contamine. Y a usted le digo, usted no está libre de pecado. Y aventó la primera piedra y la segunda piedra. Y que esas piedras se le regresen también a usted. Agarramos al muchacho, lo abrazamos, oramos por él y el Señor lo restauró. Porque no podemos servir a un Dios que está en nuestra mente, que vino a condenar al mundo. Porque dice el Dios real que Él vino a salvar al mundo. Amén. Él vino a restaurar lo que necesita ser restaurado. ¿Por qué crees que tú y yo estamos hoy aquí? Porque necesitamos que Dios restaure lo que nosotros no podemos restaurar, o lo que a veces nosotros queremos restaurar con la loca. Es que hoy me peleé con mi esposo, pero voy a restaurar. Esposo, perdóname de lo que me hiciste. ¿Cómo? Sí, perdóname de lo que me hiciste. O queremos llegar con los hijos. Es que tú hiciste todo mal, toma. Y
toma. Pero papá, cállate, yo soy tu padre, yo sé lo que hago. Así vas a entender, así te tengo que educar. ¿Qué le falta a esa gente? Le falta el conocimiento de un Dios real. Porque dice que todo lo que está fracturado, saturado, se cura en el amor. Amén. Todo se cura en el amor. Todo se debe de curar en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo era una persona que odiaba. Yo era una persona que gritaba. Yo era una persona que peleaba con todo el mundo. Yo era una persona, mire, que usaba botas de casquillo. Le rompía la parte de adelante, le sacaba brillo. Andaba siempre armado. Y cuando me veía, llegaba y lo golpeaba y lo pateaba. Y siempre traía un bat. Le voy a traer a mis familiares, a mi hermana Maggie, que dice, yo ya me compré un bat como el que tú tenías. Le digo, tira ese bat. Yo lo compré porque yo no conocía de Dios. Pero yo siempre andaba con un bat así chiquito. ¿Y sabe por qué iba por la calle echándole pleito a medio mundo? Porque yo no me sentía amado. ¿Y sabe por qué empezaba yo a consumir drogas, alcohol? Porque yo no me sentía amado. ¿Y sabe por qué yo no tenía una relación buena y duradera? Porque yo no me sentía amado. Y entonces yo descargaba mi ira, sobre todo a la gente que me miraba mal. Dije a la gente que ahora me conoce y que le ha compartido el evangelio, me convierto porque te conozco. Teníamos que bajarnos de la acera cuando tú pasabas, porque eras tremendo, dabas miedo. ¿Y sabe qué transformó mi corazón? El amor de Dios. No el odio de Dios, el amor de Dios. No el juicio de Dios, sino el perdón de Dios. Amén. Es por eso que tenemos que aprender a perdonar y a decirle a esa gente que no nos gusta, que nos trate como a veces nos quiere tratar. Escucha, yo tengo oídos para poder escuchar y entiendo. Si hice esto, fue por esto que yo pensé que lo podía hacer. Porque a veces no dejamos ni siquiera crecer a nuestros hijos. Los queremos tener ahí apretados. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos están creciendo y lo que necesitan son más apoyo, más bendición. Tú puedes, échale ganas. Joshua va a dar un testimonio. Joshua ya tiene 18 años, ya emprendió su propio negocio. Y mi hijo ahí está, yo en las noches voy por él y estoy ahí con él y estamos junto con su hermano, con su mamá, junto con su amigo Jared, y le estamos echando la mano y si se puede, ya le llevamos una plancha. Y que no prende el quemador, papá, pues ahí te llevo el quemador. Y que no prende esto, pues ahí voy. Y que esto y que el otro y que aquello. Pero si yo le digo, es que tú no puedes, es que tú no sabes, es que tú estás muy chiquito. Ese es el Dios de mi mente. Pero el Dios real, hazlo porque Dios está contigo. Amén. Hazlo porque Dios te va a respaldar. Hazlo porque Dios te va a bendecir. Amén. Nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a apoyar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que una mujer llegó y iba a ser apedrada por los judíos, por los fariseos, por los escribas. A esta mujer la agarramos en adulterio y según la ley de Moisés la tenemos que apedrar. Dice que agarraron una piedra y que mire, ya habían agarrado hasta vuelo. ¿Qué hacemos, Jesús? Dice la palabra que Jesús estaba ahí escribiendo en la tierra, ¿verdad, hermanita? ¿Qué escribiría el Señor Jesús? Se han puesto a pensar que estaba escribiendo el Señor Jesús. Pero dice que ya estos le iban a aventar una piedra y el Señor Jesús voltea y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero, ¿usted cree que nada más lo dijo así? Porque nosotros podemos decir eso, ¿eh? A ver, mis hermanos, si ustedes ven que yo falto, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, yo tendría que atrás del púlpito, porque 2, 3 sí la arrojan. 2, 3 sí la arrojan. Pero ¿con qué poder y con qué autoridad les diría el Señor? Yo los conozco y ustedes son así. Así que no me vengan a decir que esta mujer merece por su pecado terminar de esa manera. Entonces los hombres empezaron a sentir en su corazón esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Amén. Y empezaron a dejar sus piedras hasta que la mujer quedó sola y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrar? No hay nadie. Y yo no te juzgo, ve y no peques más. Desde ese momento esa mujer le siguió. Esa mujer creía en Dios.
Porque esa mujer conocía la palabra de Dios, conocía el Tanaj, conocía la Torah, pero seguía un Dios en su mente. Pero no fue hasta que conoció al Dios real que hubo un cambio y una transformación en su vida. Nosotros tenemos que conocer a ese Dios real que puede transformar nuestras vidas. Amén. ¿A quién niegas cuando tú pecas? ¿A quién niegas cuando tú pecas? Porque sin duda alguna el Señor se va a mover en ese lugar, pero tiene que hacernos entender a través de su palabra que nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros como niños hacemos muchas travesuras, le faltamos el respeto a nuestros padres, le faltamos el respeto a nuestros maestros, hacemos berrinche donde quiera que nosotros vayamos, y la gente ve a esas personas o ve a esos muchachos o esos niños, ¿a quién deshonran? A sus padres. ¿A su papá y a su mamá, sí o no? ¿Qué es lo que habla uno y qué dice? Mira cómo lo tienen educado, mira, no lo saben educar. Y luego viene el Dios de nuestra mente. No, yo ya le hubiera dado unos chanclazos. No, yo ya le hubiera dado unos correctivos. El Dios de nuestra mente. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando pecamos, ¿sabes a quién estamos negando? A nuestro Dios y a nuestro Señor. Cuando de repente llega a haber una fiesta y se nos hace fácil decir salud. Cuando de repente le decimos aquí a mi hermano Víctor, ¿traes palitos? No alas, que salte volando. ¿A quién negamos? Negamos a Dios. Negamos a nuestro Dios. Fíjese que ayer fuimos nosotros a una boda. Fuimos a una boda de unos hermanos cristianos. Y no es crítica, porque verdad que no es crítica. Yo llegué, cerré el negocio, fui a ver a Joshua, regresé, me bañé, fui a la boda, cansar a mi esposa, porque si no mi esposa me iba a reprender. Entonces dije, mejor voy antes de la represión, mejor voy. Llegamos, estaban hermanos en Cristo. ¿Sabe cuántos pastores había en ese lugar? Había como 4 pastores en ese lugar. ¿Sabe cuántos hijos de Dios había en ese lugar? Muchos. ¿Sabe cuántas personas que alaban a Dios había en ese lugar? Varios. ¿Y qué creen que empezaron a hacer? Tiene 17 años y yo la conocí. ¿Cómo es? ¿Cómo es, hijo? 17 años. Yo no me lo decía 17. Algo así, ¿no? Vamos, vamos sus errores. Y mire, los pastores, miren. Y todos, igual, y todos, miren. Y yo así sentado, nada más riendo. Y el perro. Y así, y era el pastor que sabe bailar, y que sabe que se mueve. Y luego llegó otro hermano, y de juego saca otro hermano y se ponen a bailar los dos, dijo, por sus concupiscencias. Y los dos pastores en la mesa, ¿a quién sirven? ¿Al Dios real o al Dios de sus mentes? Y nosotros fuimos por compromiso. Sirvieron vino, no tomamos vino. Eso sí, una coquita con hielos. Ya 6 Ismael, no vuelvo a tomar. Fue la última, Ismael. Ismael siempre me dice, no tomes coca, Pepe. Sí, Ismael. Y de repente llegan con mi esposa y le dice una mujer a mi esposa, ¿qué? ¿Ustedes no van a bailar? Y mi esposa le dice, no, porque mañana tenemos que ministrar. Imagínense, si nosotros estuviéramos bailando, si nosotros estuviéramos ahí con él, y luego que ponen mi canción, Pepe. Yo dije, no, pues como que sí, no, nunca. Me sentí muy tranquilo, Después le digo a mi esposa, ya vámonos, vamos a despedirnos, ya vámonos. Ella se despidió de varios, yo agarré y me salí para que no me dijeran que quédate, que esto, que lo otro, ¿no? Pero imagínense, ministros, pastores, y hoy, están dando la palabra al pueblo. ¿Se le hace justo? No. ¿Se le hace congruente? No. ¿A quién servimos? ¿Al Dios real o al Dios de nuestras mentes?
Dios. Y es por eso que el evangelio está tan diluido, tan rebajado. Es por eso que nadie cree en la presencia de Dios, que ya el Señor se manifiesta en su pueblo. Porque nosotros mismos hacemos de nuestra voluntad lo que nosotros queremos hacer. Pero dice la Escritura, y con esto termino, Mateo 10:33. Porque es necesario hablarlo, hermanos, es necesario hablarlo. Mateo 10:33. ¿Ya lo encontramos? Hermana Betty, ¿ya lo encontró? ¿Qué dice la palabra? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. ¿Quién lo dijo? ¿El Dios de mi mente o el Dios real? El real. El Dios real. Es como si, no sé, de repente se fuera tu papá y tu mamá y vinieran después de 30, 40 años y te dijeran: hijo mío, yo soy tu papá y tu mamá, y tú qué le dirías: yo nunca los conocí, ¿cómo? Me negaron de pequeño y ahora quieren, no, pues yo ¿qué hago? Pues es que me tienes que amar, pero ¿cómo? ¿Con qué bases? Dios te dice: si tú me niegas delante de la gente, yo también te negaré delante de mi Padre. Por eso es que dice la Escritura que muchos en el último tiempo van a decir: en tu nombre eché fuera demonios, hice esto, hice aquello, hice el otro. Y el Señor va a contestar: nunca los conocí, apartados de mí, que hacedores de maldad. Porque estamos acostumbrados a seguir al Dios de nuestra mente y no a dar una proyección por medio de nuestras vidas a un Dios real. Hoy necesitamos nosotros que recuperar esas sendas antiguas. Necesitamos salir de este lugar bendecidos. Amén. Necesitamos salir llenos del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermanos. Amén. Necesitamos decirle al mundo que todavía el Señor sigue haciendo grandes cosas en las vidas de los seres humanos. Amén. Necesitamos traer nuevamente a nuestro corazón la enseñanza que dijo Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Necesitamos regresar a esas sendas antiguas. Amén. Necesitamos sentir el poder de Dios, porque no tenemos un Dios muerto, sino un Dios vivo. Amén. Y dice el Señor, ese Dios real: todo aquel que crea en mí hará grandes cosas, aún más de las que yo hice. Todo aquel que crea en mí, todo aquel que me invoque, todo aquel que me busque, hará grandes cosas. Amén. Amén. Así Pero lo tienes que creer, lo tienes que entender y lo tienes que sentir. Por eso el Señor fue muy claro al decir: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por tus frutos, por tus frutos, por tus frutos. ¿Cómo llegué a este trabajo a ser el mejor y el mejor pagado? Por mis frutos. ¿Y cómo lo hiciste? Tengo una relación con Dios. ¿Cómo restauraste tu matrimonio? Porque tengo una relación con Dios. ¿Cómo sanaste de esa enfermedad? Porque tengo una relación con Dios. ¿Cómo tienes un ministerio grande? Porque tengo una relación con Dios. Porque tú tienes que tener una relación con Dios. Y tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios, a tener voluntad para venir a la presencia de Dios. Y esa voluntad solamente depende de ti, no depende de lo demás, depende de ti. Dice la Escritura que el Señor les decía: vengan y busquen el buen camino, anden por esas sendas y hallarán ese descanso para sus almas. Pero dice que le dijeron: no andaremos en ellas, no iremos, no y no. Hoy tú tienes la decisión en tus manos de decir: yo quiero conocerte, yo quiero vivir en ese lugar, yo quiero pasar por esa senda, yo quiero. Y entonces la presencia de Dios estará contigo. Entonces la presencia de Dios te respaldará.
Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Tú quieres? ¿O no quieres? ¿Cuánto pueden decir yo quiero? Yo quiero. Yo quiero habitar en la presencia. Yo quiero sentir el toque de Dios. Yo quiero saber lo que siente Pepe al predicar la palabra. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, hace un año ya, me dijeron, la gente pensará que tú estás loco. Y mucha gente se ha pensado que yo estoy loco. ¿Verdad, hermano Antonio? Que así nos dicen. Es que ustedes, los pastores, están locos. Pero ¿sabes a quién nos dicen que estamos locos, Pastor Toño? A los que conocemos la palabra y andamos en ella. Por los que andan haciendo pura barbaridad, a esos, miren, hasta los invitan a comer a sus casas. Y pásele, pastor. Y miren, venga, pastor. Y a uno ni nos invitan a la casa, porque si no, nos va a echar el sermón el Pepe. No nos va a regañar, va a ver que tenemos ahí la guadalupana. O que tenemos ahí la... No, mejor que ni venga el Pepe. Regresemos a las sendas antiguas. Amén. Y empecemos a servirle a un Dios real y no a un Dios de nuestras mentes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque el Señor no solamente quiere apoyarte, el Señor quiere transformar tu vida. 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor quiere transformar tu vida. Dígale que tiene al lado, el Señor va a transformar tu vida. Va a transformar tu vida. ¿Y cómo puede el Señor transformar tu vida? ¿Cómo puede el Señor transformar tu vida? ¿Qué tienes que hacer para que el Señor transforme tu vida? Ya lo vimos hace rato. Orar. ¿Qué significa orar? Platicar con Él. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor transforme nuestras vidas? Hablar con Él. Hablar con Él. Hablar con Él. Hablar con Él. ¿Y qué dice la palabra? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién pudiera hacerlo descender de los cielos si es que estuviese allá? ¿Quién pudiera traerlo debajo de la tierra si es que Él estuviese ahí? ¿Quién pudiera decirle sal de los mares si Él se encontrara ahí? Pero ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está el Dios de Israel. Cerca de ti está el Dios de Israel. Cerca de ti, a la distancia de una palabra, está ese Dios de Israel. A la distancia de unas palabras está ese Dios bueno, ese Dios bondadoso, ese Dios que va a hacer cosas en tu vida. A la distancia de unas palabras. A la distancia de unas palabras. A la distancia de unas palabras. A la distancia de unas palabras está ese mi Dios. Ese Dios que todo lo puede, que todo lo llena, que todo lo transforma. A la distancia de mis palabras. A la distancia de mis palabras. A la distancia de mis palabras. Hoy. ¿Qué es de ti el balón de aquí atrás? Vamos, la que viene contigo, nena. ¿Es tu hermana? ¿Tu cuñado y tu... ¿Tú has visto caminar de estos muchachos? Y vas a empezar a ver grandes cosas en ellos. ¿Y sabes por qué? Porque tú le has pedido a Dios por ellos. Y el Señor te dice, yo he escuchado tu oración, porque he estado contigo a la distancia de esas palabras. Y es una respuesta que el Señor te da esta mañana. Porque el Señor te ha escuchado que le has pedido por ellos. Y aunque a veces estás cansado, el Señor dice, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Cuántos saben que hoy es el día? Amén. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar.